Mucho se habla de la impulsividad y de cómo una conducta impulsiva daña nuestra vida. ¿A qué llamamos conducta impulsiva? Bueno, es aquella que nace de un impulso momentáneo y se lanza a la acción, sin medir las consecuencias. La persona impulsiva acciona y luego se arrepiente o piensa. En este tiempo resulta complicado corregir porque últimamente se están auspiciando de parte de los coaches, de las empresas, las elecciones rápidas, es decir, casi sin pensar. Claro, esto es una estrategia de marketing, pero bueno, se ha pasado entonces de la duda que antes teníamos casi como método a la reacción inmediata. Pero retomando el tema de la impulsividad, me interesa ver el día o el tiempo posterior a una conducta impulsiva que nos hizo meter la pata grandemente. ¿Qué hacer entonces? No sirve protestar, quejarse o llorar, más que a los efectos catárticos, pero pasados estos, deberemos ver qué hacemos con eso que hicimos mal. Primero, conviene que nos hagamos preguntas del tipo ¿por qué hice eso? Te pongo un ejemplo. Me ofrecen un animalito y me gusta, pero empiezo a dudar porque es verano, quiero viajar, pero a la menor insistencia de la dueña, acepto. Me lo traen y recién ahí empiezo a ver los inconvenientes. Claro, actué impulsivamente. Digo algo, pero me lo quedo. Y a la mañana siguiente me levanto con una sensación fea y veo que no quiero tenerlo. Para colmo, no lo puedo ni siquiera acariciar porque no se deja y entonces me empiezo a agobiar. Me desespero y llamo a la dueña, no me responde, llamo a la protectora de animales y le comento y me dice que lo tengo que ver con la dueña. Finalmente me responde el WhatsApp, pero me dice que yo sabía cómo era y ahí le pido por favor que venga a buscarlo, reconociendo que eso era una irresponsabilidad de mi parte y una vergüenza para mí y mal para todos. Las consecuencias de una conducta impulsiva son la mayoría de las veces devastadoras. De este ejemplo ficticio no era tan dura y salió bien, porque vinieron a buscar el animal, pero sigamos ahora con las preguntas. ¿Por qué hice eso? Seguramente porque no pensé, me dejé llevar. Las conductas impulsivas no solo son inmediatas, irreflexivas, con una carga afectiva grande y motóricas, es decir, tienden a la acción. Se dan como una respuesta impensada a un estímulo que promete pronta recompensa y son de base irracionales. Popularmente se cree que la conducta impulsiva tiene solo estas características, pero no es así. Hay impulsividad diferida también. Surge cuando se toma una decisión no premeditada y que tiende a llevar a cabo una conducta, aunque no inmediatamente. Hay incapacidad de la persona para renunciar al impulso que guía ese comportamiento y si bien al principio no fue premeditado, con posterioridad sí se premeditan conductas que activan fundamentalmente la búsqueda de placer. El rey David fue un personaje maravilloso y controversial, como cualquiera de nosotros, y la Biblia relata este tramo de su vida con una crudeza proverbial. Aquí se ve la conducta impulsiva inmediata y diferida. Parece sacado de un manual de psicopatología. El día después de la impulsividad. ¿Qué hizo David luego de sentirse fatalmente atraído por Betsabé? Veamos el escenario. En 2 Samuel 11:2. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que le averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el hitita, uno de sus oficiales. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David.
Veamos un poco la situación. David la vio y enloqueció. Preguntó quién era y a pesar de que le dijeran que era la mujer de un oficial suyo, además muy querido por David, siguió el impulso y ordenó que la trajeran a su presencia y se acostó con ella, por supuesto sin pensar en ninguna consecuencia. Las conductas impulsivas reflejan la dificultad en el cambio automático de atención, que interfiere con su capacidad de asimilar información relevante. Esto se dio todo en el tema de David. Requirió él una información relevante, pero no pudo quitar el foco de atención de su impulso. Ella volvió a su casa y al parecer todo había quedado a los ojos de David como una aventura. Pero, oh sorpresa, al tiempo Betsabé le comunica que está embarazada. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elititas, y Joab hizo lo que le dijo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. No le salió bien esta a David. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Urías fue incondicional en su fidelidad a David y a sus compañeros de milicia, y seguramente por agradarles a ellos tuvo esa conducta que le trajo maldición, como el Señor indica en Jeremías 17:5. Maldito aquel que aparta de mí su alma y que pone su confianza en las personas y en ellas busca apoyo. Los seres humanos fallamos siempre, por lo cual debemos reconocer que nos necesitamos mutuamente, pero la confianza total, Dios quiere que la pongamos en Él. Muy bien. Entonces siguió haciendo una serie de manipulaciones. David lo emborrachó y todo para ver si conseguía el objetivo de que Urías se acueste con la mujer, y entonces quedaba perfectamente blanqueado el embarazo de ella, pero no fue así. Entonces termina David diciéndole a Joab, mandándole una carta por Urías a Joab y diciéndole que lo ponga en el frente de batalla para que en cuanto la batalla se ponga encarnizada, lo maten. Bueno, y así ocurrió. Evidentemente lo mataron, no solo a él, sino a otros oficiales de David también. Muy bien, la impulsividad de David tuvo consecuencias devastadoras para él y su familia. Ese hijo que tuvo con Betsabé murió y sobre su familia cayó algo que Dios le impuso como disciplina y como aprendizaje. Segunda de Samuel 12:10-12 dice: por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Entonces, dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ella en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a vista de todo Israel. El tema es que en la impulsividad intervienen algunos factores a tener en cuenta: la falta de previsión del futuro, es decir, la incapacidad para medir consecuencias posteriores por un lado, y la búsqueda de sensaciones por el otro, de situaciones excitantes sobre una base de intranquilidad, inquietud o evitación de la rutina. En cualquier caso, veamos primero cómo lo trata Yeshua, o sea Jesús, el tema en David. Primero, evidentemente le envía a un profeta para que le cuente una historia y así hacerlo caer para que se dé cuenta qué es lo que había hecho. Así todo, él no toma conciencia de lo que había hecho. Y la segunda cosa es que Dios sabe que la impulsividad aprende únicamente con un lenguaje de acción semejante al que ella realiza. Lo que nosotros podemos advertir es que aquí David
Estaba desconectado de Dios y lo estuvo bastante tiempo. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer ante un acto impulsivo que nos traiga nefastas consecuencias, espiritualmente hablando? Primero, pedir perdón al Señor inmediatamente y estar dispuesto a reparar el daño de la manera que se pueda. Si tenemos que humillarnos delante de alguien para arreglar la situación, hacerlo, porque el Señor nos dará la victoria si primero fuimos a Él arrepentidos y luego procedemos a reparar. Y segundo, empezar a hacernos preguntas reflexivas para darnos cuenta si hay situaciones parecidas en las cuales actuamos así. Preguntarnos por qué hicimos lo que hicimos, y si respondemos porque no pensé, me dejé llevar, ¿qué hubiera pasado entonces si pensaba en la situación? Seguramente hubiera dudado y no me decidiría. ¿Y cuál es el problema de dudar? No soportar la incertidumbre. Sin embargo, Dios se mueve en la incertidumbre. Debemos aprender a soportarla sin hacer nada. Y para ello, pedir ayuda a Dios, para que Él vea que sí queremos solucionar la impulsividad y la próxima vez podamos prevenirla. ¿Qué te parece? Entra a nuestro canal y si quieres, comparte estos videos y también puedes suscribirte. Caminos más altos.